Soy Marco Soy Flo. y en el capítulo de hoy vamos a hablar de... Trauma. Perfecto, oye, en el día de hoy vamos a aprender de... ¿Cómo se trabaja con el trauma? ¿Cuáles son los alcances que tiene el trauma? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? ¿Y cómo podemos identificarlo? Y la verdad es que yo creo que les va a servir, pero muchísimo. Muchísimo, así que eso, nos vemos en el capítulo. Nos vemos. Primer capítulo, excelente, oye, nos hemos demorado en llegar Sí. hasta acá, pero concretamos. ¿Y el tema de hoy cuál es? El trauma. Perfecto, y acá tú eres la estrella, pero antes de comenzar a armar este post, ¿cierto? Cuando lo armamos, tú colocaste este chanchito de 3 patitas. ¿Qué significa? Bueno, es un chanchito, lo voy a tomar para mostrártelo ya. Tiene 3 patas, como verás, y es un chanchito muy clásico de Pomaire. Bueno, Pomaire es un pueblo en Chile, para la gente que no sepa, que hace cosas de greda, y este chanchito lo venden mucho ahí, lo hacen de distintos tamaños, es el clásico también que se utiliza para las alcancías. Y la gracia de que tenga 3 patitas es porque hay una historia de que un día a un señor en su granja nació un chanchito que tenía 3 patitas y al señor le trajo mucha suerte. No me sé a la perfección la historia, pero de lo que recuerdo era algo así. Entonces de ahí surge el símbolo del chanchito de 3 patas como un símbolo de la suerte. Increíble. Oye, ¿y qué habrá significado para el chancho nacer con 3 patas? Y ver a los demás chanchos con 4 patitas. O sea, eso igual pueden generar cosas Sí. para el chancho. No sé, un día vamos a entrevistar al chanchito. Bueno, puede haber generado Un trauma. Totalmente. Oye, yo sé que tú trabajas el trauma ya con una metodología, de una forma tal vez sistemática, porque has estudiado, has aprendido, lo has llevado a la práctica. Entonces a mí me gustaría saber, Flo, ¿cómo lo trabajas? Llega una persona a tu sesión, a tu consulta, y dice, tengo un trauma. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega la persona? Están los que llegan con más claridad, que llegan directamente por un trauma. Y también ocurre que a veces dentro de un proceso terapéutico empiezas a observar como terapeuta que hay cosas relacionadas con el trauma y ahí tú se lo vas mencionando a la persona de que hay que trabajar con eso. Pero en lo que tiene que ver con la estructura, sí, yo trabajo desde una técnica que se llama técnica de integración cerebral, Ya. que lo que busca es el reprocesamiento, esa sería la palabra clave, de las experiencias traumáticas a través del movimiento ocular. Ya. Y parte de una base neurocientífica de que frente al trauma ocurre una desintegración en los hemisferios de nuestro cerebro. Bueno, todos tenemos el hemisferio derecho y el izquierdo y funcionan de forma alterna, o sea, están intercambiados, perdón. Si es que yo me toco, por ejemplo, el hombro derecho, mi hemisferio izquierdo se está activando. Y si es que me toco el contrario, va a ser el hemisferio derecho el que se está activando. Y nuestra sociedad, nuestra cultura, favorece el izquierdismo en términos de hemisferio. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de la población escribamos con la mano derecha para estimular mayormente un desarrollo de nuestras habilidades como científicas, matemáticas, del lenguaje, del razonamiento. Entonces, tú puedes observar esa desintegración de distintas formas, a través de síntomas, a través de emociones, a través de maneras de comportarse. Entonces, lo primero hay que empezar a observar qué es lo que se puede clasificar como evento traumático. Ya, importante, importante. A veces pensamos como trauma que es algo como muy terrible y no necesariamente tiene que serlo así, sino que el trauma lo vamos a trabajar siempre que haya algo que ocurrió y que todavía está causando algún tipo de malestar. Incluso, sí. Si no genera un malestar, ¿no se puede hablar de trauma? Esa es una muy buena pregunta, porque a veces también puede pasar, por ejemplo, de que ocurra un efecto poco esperado frente a una situación. Te ejemplifico. Mi hermano ejerce violencia contra mí y yo soy una persona quizás que tolera eso, ¿cierto? O sea, no estoy reconociendo ese malestar. Ya, igual. totalmente. O soy particularmente muy amorosa con él. O llevo incluso esa misma forma de ser amorosa como hacia el mundo. Pero en el fondo sabemos que hay un algo. Entonces también hay que ir más allá si es que a veces las personas no identifican ese malestar.
tan claramente. Y muchas veces se niega también que haya un trauma de base porque la palabra trauma es como fuerte. Entonces es muy común escuchar a la gente decir que no tienen un trauma. Ya. Pero la verdad es que por el solo hecho de ser seres humanos ya compartimos un trauma, que es el del nacimiento. Que eso quiere decir el pasar desde la guatita de nuestra mamá, un medio como calentito, donde no teníamos que depender de nadie para que nos atendiesen nuestras necesidades, ya estaban todas cubiertas, digamos, a nacer a través del canal de parto o de una cesárea, como ocurra, y pasar a este medio donde tenemos que respirar por nuestra cuenta y llorar para que alguien nos reconozca nuestras emociones, y eso sí es traumático. Entonces, como para entender un poco, tal vez para preguntarte, llega una persona Uh-huh. a sesión contigo, ¿cierto? Que quiere trabajar cierto tema en puntual, que tal vez no lo mencione como un trauma, pero ahí identificando, hablando, clarificando, Uh-huh. preguntando, se puede llegar a cumplir, ah, ya, esto Uh-huh. podría ser un trauma, ¿cierto? Uh-huh. Una vez que identificamos eso, Uh-huh. ¿ya? ¿En qué momentos trabajamos con lo que mencionaste al principio, Ajá. como con los movimientos oculares que Sí, dijiste? sí. ¿En qué momento llegamos a eso? ¿En qué momento, cómo lo sistematizamos? Bueno, hay todo un protocolo, la verdad. Hay un protocolo de pasos que tú tienes que seguir o de distintos recursos que puedes utilizar. Lo primero es enviarle a la persona un listado para Ya. que pueda reconocer todas las situaciones de trauma y asociadas a esas creencias y asociadas a esas también incredulidades, que es muy esperable que cuando vivimos una situación traumática cambie nuestra forma de entender el mundo y de pensar. Entonces, llega la persona con ese listado y ahí tú empiezas a trabajar con ese listado de acuerdo a lo que más le perturbe a la persona. Ya. Eso lo vas sabiendo poniendo puntajes. Perfecto. Del 0 al 10, ¿cuánto te perturba? Y la persona te dice un 8 y después un 7. Y tú partes con el que esté más alto. Y de ahí en adelante empiezas a trabajar con una situación puntual, que es la que partió como más alta, y la empiezas a ordenar. Tienes que sacar ciertos elementos que son clave, como una imagen, una emoción, una sensación corporal. Todas esas cosas te van ayudando a entender el panorama de cómo ese trauma está afectando la vida de esa Ya. persona en ese momento. ¿Cómo vive al fin y al cabo el trauma en sí? Desde la forma de pensar, de la forma de sentir, de la forma de vivir más que nada. Exacto, Ya. exacto. Y de ahí en adelante tú empiezas a buscar como objetivo bajar esa perturbación y llegar a un 0. Ah, perfecto. Entonces, te entiendo. Le perturba esto de un 0 a un 10, un 8. Sí. Entonces, en las sesiones vamos a tratar de trabajar de que ese 8 empiece bajando gradualmente. Exacto. Perfecto. Y eso se logra a partir de distintas técnicas, de distintas herramientas o distintos recursos, como se le llaman, ¿verdad? Los recursos lo que hacen es ir haciendo que esta perturbación baje y también proporcionarle propiamente tal recursos a la persona para llegar a un punto particular que es el que se busca, que es el reprocesamiento. Pero tú no puedes reprocesar en cualquier parte. ¿Con reprocesar a qué te refieres? Reprocesar es hacer que esta imagen pueda integrarse. Ya. Y eso no se puede hacer en cualquier momento. Si tú lo haces en un momento de alta perturbación, va a ser absolutamente iatrogénico, y esto quiere decir que para la persona va a ser incluso como contraproducente. ¿Y cómo esta imagen puede integrarse? Ocurre algo que... Pero, espera, Sí. ¿con imagen a qué te refieres? Con imagen es que, mire, pensemos en algo, yo creo que todos lo podemos encontrar, pensemos en algo desagradable que te haya pasado alguna vez. Y que sea algo que además no lo hayas trabajado en terapia o no esté completamente resuelto. Una turbulencia en un avión. Ya, exacto. Perfecto. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo también de cuando me caí de la bicicleta. Ya. Ya. Y tú piensas en eso, en la turbulencia, yo en la bicicleta, y hay toda una historia. Ese día, no sé, llené mi mochila, agarré la bicicleta o salí a dar una vuelta, o tú te subiste al avión, ibas mirando, no sé, un libro, y así hay toda una historia, pero en algún momento empieza a ocurrir el evento traumático y después, si tú miras para atrás, eres capaz de darte cuenta que de todo eso desagradable que viviste hay una imagen o una parte de esa historia que es lo que más te perturba. O sea, es como que hace un recuerdo muy vívido. El cerebro funciona a través de imágenes. Perfecto. Sobre todo cuando estamos trabajando con trauma. Y en el caso de la bicicleta, por ejemplo, Sí. ¿cuál sería como, en tu ejemplo, Sí. el caso como más perturbador? Cuando me veo las rodillas con sangre. Ya.
puede ser que sea mucho más terrible otra cosa, como bajo la mirada del ojo externo, así como, oye, pero ¿no te pareció más terrible cuando quedaste con la cabeza dada vuelta para un lado? No. Lo que en mi cerebro quedó guardado como lo peor es cuando me veo las rodillas con sangre. Y en torno a eso queda fijada una emoción, una sensación corporal, una creencia, y todos esos elementos tú los identificas a partir de esa imagen. Y esa perturbación puede ser un 10 Exacto. para esa persona. Sí, Entonces, esa imagen hay que tratar de que del 10 pase a un 0. tal Ya, cual. perfecto. Sí, Perfecto. tal cual. La única situación que tú no buscas que llegue a un 0 es ante el fallecimiento de un hijo. Ya. Porque esa es una situación que no esperamos que Tal ocurra cual. en la vida de la persona, entonces rompe un poco ese esquema, pero sí, tú aspiras a llegar a un 1, lo cual igual es bastante esperanzador de cómo puedes reducir ese nivel de malestar. Y una vez integrada esta imagen, ¿se le da un alta? ¿O se sigue haciendo un trabajo? Lo ideal es hacer como la limpieza de revisar todas las situaciones traumáticas de la vida de la persona o del motivo de consulta que trae, hasta que ya no quedan más. Y cuando ya no quedan más, ya podrías terminar de trabajar con esa persona y darle el alta. Ya, perfecto. Y en un momento tú mencionaste una técnica, que es trabajar con el movimiento ocular. Sí, ¿Cómo lo hace eso como con el usuario a la hora de atenderse contigo? sí. Bueno, hay dos maneras. Una que es si lo ves en persona o la otra si lo ves por el computador o vía Ya. telemática. Si lo ves en persona, existen unos anteojos, que ahora no lo tengo porque los tengo en la consulta, pero son dos anteojos comunes y corrientes que tienen todo un lado pintado y por el otro tienen una pequeña entrada de luz. Si tú te los pones, te digo que no vas a ver nada, vas a ver un puntito de luz. Y el otro es lo mismo, pero con el lado contrario. La entrada de luz por nuestros ojos, por ejemplo, si yo hago esto, está entrando luz por este ojo, yo en este caso estoy activando este mismo hemisferio. En el caso de los anteojos funciona de manera cruzada, pero bueno, eso no es significativo acá. Pero lo que tú buscas hacer con esto es activar más un hemisferio que otro en distintos momentos. Y eso va haciendo que la información se vaya cruzando de un lado a otro. Y ese cruce, gracias a los recursos que tú ya les has dado a la persona, por eso es que no se hace en cualquier momento este cruce, permite que la persona se enfrente a esta imagen de una manera distinta. Porque al fin y al cabo está trabajando diferente hemisferios. O sea, va a ver la imagen desde un hemisferio y Exacto. después la imagen desde otro y cada hemisferio funciona distinto. ¿O no? Totalmente. O sea, aprovechamos el recurso del ser humano, al fin y al cabo. O Totalmente. sea, Claro. Exacto. Y en algún momento algo pasa que se produce esa integración. mm. Y ahí la persona te da esa señal. Y esa imagen tú haces como para entender. Mm. Porque si cierras los dos ojos, por Sí. ejemplo, y hace la imagen, Ujú. funciona distinto que si yo estoy con un ojo abierto y la Exacto. imagen, y funciona distinto si tengo el otro ojo abierto Ajá. con la imagen, funciona Sí, totalmente distinto. hay personas que les funciona radicalmente distinto. O sea, tú le preguntas algo cuando tienen un ojo tapado, por ejemplo, porque en online se trabaja con las manos. Por un lado te preguntan como, ya, ¿qué se te viene con esta imagen? Y te dicen, por ejemplo, me da una cosquilla en la guata. Y con este otro, rabia. No sé. Ya, Y eso es un ejemplo de esa desintegración. Y en algún momento esas partes empiezan a ceder. perfecto. Y cuando se produce una integración, ahí es que ya se produjo el efecto terapéutico que se busca. Oye, qué increíble cómo aprovechar de cierta manera lo que decía antes, como el recurso del ser humano, porque al fin y al cabo eso es biología. O sea, aprovechamos esta, no sé si llamarla como condición del ser humano en torno, porque somos así, Claro. ¿cierto? Ujú. Y de cierta manera, al ser así, podemos aprovechar esto y utilizarlo a nuestro favor. Y Claro. que como en muchas cosas podemos utilizarlo. Mm. Y, y yo te quería preguntar también cómo llegaste al trauma, ¿cachai? Porque claro, nosotros nos conocemos, somos amigos, pero nunca hemos hablado de que, ¿por qué? Como que te pregunté por qué estudiaste psicología, pero como estamos hablando del trauma, ¿por qué elegiste el trauma? Yéndote, sabiendo que psicología tiene muchas ramas, tú quisiste entrar ahí. Hay como dos historias, creo yo. Ya. La primera
tiene que ver como con el camino que quiero elegir como, o que quise elegir en algún momento como profesional, como dentro de mi área clínica. A mí me interesa mucho la sexualidad y me gustaría llegar a formarme como terapeuta sexual en algún momento. Pero la sexualidad no se puede entender si no entiendes al trauma y vinculado a eso también es necesario entender al apego. Entonces ahí hay tres pilares fundamentales que es imprescindible estudiar, en este caso que es el trauma, la sexualidad y el apego, por lo tanto. Y bueno, como ya tenía claro que iba a ir en esa dirección, pero igual estudiar es un poco costoso y también, Sí. bueno, tengo que pagar mi crédito de la universidad, que es algo que todavía estoy haciendo, entonces ahí estaba un poco pausada esta decisión, como que sabía que mi camino iba para allá, pero estaba medio en pausa. Y me acuerdo que una vez en pandemia, una colega que tuve en un centro donde trabajé cuando recién terminé de estudiar psicología, mandó al grupo una formación que se iba a hacer en trauma. Y ella puso que la había hecho y que la recomendaba bastante. Y en pandemia, bueno, no había mucho que hacer, así que me busqué, o sea, la miré un poco qué días eran, cuánto costaba, y la verdad es que estaba bastante bien de precio, de tiempo, de todo, y como el tiempo yo lo tenía también, y en esa época tampoco estaba gastando tanto en pandemia, dije, bueno, ok, lo voy a hacer. Y la verdad es que de ahí como que se abrió igual un mundo de posibilidades y una manera distinta de hacer terapia, porque es totalmente Sí, diferente po. de cómo lo hace convencional o de cómo yo lo hago convencionalmente. O sea, yo cuando trabajo desde el trauma es como otra beta. Y cuando trabajo desde cosas que no sean trauma, aunque igual esté todo incluido, es como trabajar más desde la psicoterapia misma, que no es tan estructurada. O sea, no es estructurada en mi caso, a mi manera de entenderlo, como si lo puede ser trabajo con trauma. ¿Y qué has aprendido con trabajar en esto? Uf, he aprendido que la mente tiene una capacidad admirable de sobreponerse a las situaciones, de ser resiliente, de repararse, que de verdad yo nunca termino de maravillarme de la mente, o sea, es algo como tan misterioso como obra, pero eso es algo que no me termina de sorprender y que no termino de aprender también día a día. Y por otro lado, también entender como realmente el peso de cómo las situaciones que vivimos y que no trabajamos quedan marcadas en cada célula que tenemos en nuestro cuerpo. Eso es terrible, o sea, como a veces trabajo situaciones con personas que hoy en día tienen 50 40 años y tienen el recuerdo de situaciones de cuando tenían 5 años, como digamos en la piel, o sea, sensaciones corporales que quedan vívidas cuando tú das el espacio para conectar con ello. Y eso lo encuentro brutal, o sea, estar cargando con eso y no darse el espacio para trabajarlo es una tremenda, tremenda carga que en verdad nadie se merece. Trabajar lo importante. Hacerse cargo Absolutamente. también como de tratar. Siento que el paso más difícil es identificar. Sí. Como identificar de que existió un evento Mm, y que ese evento puede repercutir o está repercutiendo en tu sí, vida cotidiana constantemente sí. y que tal vez para ti es normal hasta Mm, que sucede algo y te das cuenta de que chuta está ligado con esto otro. sí. Entonces, si hay gente que nos está escuchando ahora, ¿cómo hacemos para que puedan tratar de identificar si es que hay algo o no hay algo? Mm, O netamente, si están con la duda, ir a sesión, por mm, ejemplo. mm, mm. eh, Porque al fin y al cabo yo no sé si toda la gente entiende de que cuando existe un evento traumático va a repercutir desde lo tal cual como lo dijimos, desde cómo pienso hasta que me pongo para vestir, Sí. hasta cómo me relaciono con la Mm, gente, mm, hasta que en cierta fecha mm. yo puedo sentir angustia o miedo y no sé Sí. por qué y porque entonces Mm, cómo realmente el trauma puede repercutir en toda tu humanidad, sí. ¿cierto? Mm, Entonces, para esa gente, ¿cómo qué le podemos decir mm, como para que identifiquen o no? sí. ¿Qué se pueden preguntar? Mm, mm. Yo creo que hay dos aspectos claves. Uno es poder mirarse a través del paso del tiempo, en su historia de vida, cómo han ido cambiando ciertas maneras de comportarme,
o ciertas maneras de sentir y de pensar, como decías tú, o incluso cosas que me puedan decir los demás también. A veces los demás son buenos referentes para eso, como ¿qué te pasó? O te he visto así. Eso también puede ser un buen indicador para decir qué está pasando o dónde me tengo que fijar. Y el tip como que va más en línea de lo que yo envío para ayudar a las personas a encontrarlo justamente es pensando en una situación que a ti te aprobleme hoy en día o algo que a ti te preocupe. Cuando tú piensas en esa situación, identifica todas las cosas que, si es que cuando piensas en eso, perdón, sientes algo que sea desagradable. Por ejemplo, voy a volver al ejemplo de cuando me caí de la bicicleta. Me caí de la bicicleta, me veo las rodillas con sangre y cuando yo me acuerdo de eso, hoy en día, aunque haya pasado mis 8 años y hoy día tenga 32, me pasa que me da algo en el pecho, se me aprieta el pecho o me empiezan a latir el corazón más fuerte. Ahí sería algo, ¿cierto? Físico. Ya. O también podría decir, me carga andar en bicicleta, lo encuentro aburridísimo. Eso sería algo cognitivo, en la línea de los pensamientos. Mis pensamientos se modificaron producto de lo que pasó con la bicicleta. O algo a nivel emocional. Me da una ansiedad terrible, me preocupo, me da miedo cuando veo que alguien sale a andar en bicicleta, o cuando mi hijo, mi amiga, mi no sé qué sale a andar en bicicleta. Ahí habría algo en la línea de lo emocional. Y incluso también podríamos ver enfermedades y cosas asociadas a eso, ¿cierto? Hay aspectos en la piel, hay aspectos de dolores de cabeza, rigideces musculares, que también puede estar asociado. Entonces preguntarse y verse en ese evento X, a ver si existe algo desagradable más que nada, ¿o no? Sí, ese es un muy buen indicador también. Sí, también siento que es bueno como preguntarse de repente por qué esto me afecta tanto, me molesta tanto. Porque al fin y al cabo también, de repente uno no se da cuenta, ¿cierto? De que a mí me molesta ciertas cosas, ¿cierto? Y que puede estar ligado por algo de tu historia. Entonces, claro, como el verse, el preguntarse qué tanto esto para mí es desagradable, si está más ligado desde lo corporal, desde lo físico, desde lo emocional, ¿cierto? Importante. Totalmente. Importante. Sí. Oye, me encantó el capítulo. A mí también. Ya, me encantó como que se hizo como una entrevista que tú pudiste sacar todo de ti. No sé si querías hablar algo más, si se te quedó algo en el tintero. No, mira, así de primeras no me sale nada. O sea, se podría hablar mucho sobre el trauma, yo lo encuentro muy entretenido dentro de lo catastrófico que es, pero está bien como para primer capítulo. Perfecto. Oye, y el segundo vamos a hablar de... Adicción. Adicción, increíble. Ya, pues nos vemos, Flo, en la otra. Nos vemos la próxima.